Gracia y paz. Soy Abel Diegues, director de evangelismo profético del Ministerio Internacional Gloria de Siloé. Yo quiero estar ministrando bajo el tema ¿qué es escritura? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así quiere el apóstol Pablo que nosotros nos presentemos delante de papá. Así que tenemos que el vocabulario, nuestro lenguaje, las palabras que emitimos sean conforme a la verdad de Dios y no a las opiniones de los hombres. Cuando en la Biblia aparece la palabra escritura, ¿a qué se refiere? ¿Qué estaba en la mente de los apóstoles cuando usaron la palabra escritura? El mismo Señor Jesús, cuando usó la palabra escritura, ¿a qué se refería? ¿Será para nosotros la palabra escritura lo mismo que para los apóstoles? Bueno, si buscamos un diccionario, escritura puede ser una carta, un documento, un libro, pero para los apóstoles era otra cosa. Para Jesús era otra cosa. Así que vamos a ver en el día de hoy qué es escritura desde la mentalidad apostólica. Hay muchos que dicen, cuando comienza la reunión, abran sus escrituras en Mateo capítulo 1. No están diciendo algo correcto. Esas no son las escrituras. Cuando los apóstoles se referían a las escrituras, se referían a los escritos de Moisés hasta Malaquías. Desde la mentalidad apostólica, escritura es la ley y los profetas. Veamos algunos ejemplos. Lucas 24, verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El mismo Jesús nos está diciendo de dónde a dónde son las escrituras. Lucas 24, 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, aún estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es claro. Nosotros tenemos una Biblia y esta contiene las escrituras. Por eso Jesús decía, escrito está, haciendo referencia a lo que estaba escrito de Moisés a Malaquías. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 2 verso 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pedro está citando Isaías 28, 16. Primera de Timoteo 5, 18 dice así: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí es el apóstol Pablo citando Deuteronomio 25, 4. Noten que dice, pues la escritura dice. Veamos otro pasaje. Hechos, capítulo 18, los versos del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor, aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Aquí está. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea, la ley, los salmos y los profetas. Era poderoso en ese conocimiento. Ahora, si seguimos leyendo, dice que conocía hasta Juan. De ahí para allá no conocía. No conocía. Pero era poderoso en las escrituras. Seguimos leyendo y encontramos que dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga,
Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila eran discípulos del apóstol Pablo, habían sido entrenados en la verdad del nuevo pacto, habían sido entrenados en el evangelio de la gracia, de la verdad, del reino de Dios. Ellos conocían las escrituras, pero ahora conocían lo que se había logrado a través del sacrificio de Cristo. Por eso cuando lo escucharon le dijeron, ven acá, ven acá, ven acá. Tú eres poderoso en las escrituras. Sabemos que tú conoces hasta Juan, pero vamos a hacerte un upgrade. Porque no se quedó ahí. Vino Jesús. Jesús cumplió lo que estaba prometido. Su sangre fue derramada, reconcilió y comenzaron a explicarle que todo lo que hablaba de la escritura de Jesús se había cumplido y que por tanto ahora a través del Espíritu Santo teníamos pacto para con Dios. Y Cristo era ese pacto. Ellos lo entrenaron, lo capacitaron, porque Él era poderoso en la escritura, pero no conocía lo demás. Seguimos leyendo y dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora, teniendo conocimiento de las escrituras, pero ahora se le había quitado el velo y ahora había entendido que Jesús, el Cristo, había llegado y que por tanto había cumplido todo aquello que las escrituras hablaban de él. Qué poderoso es esto. Qué interesante es esto. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Ustedes escudriñan las escrituras, ustedes buscan porque a vosotros os parece que en ellas encuentran la vida eterna. Bueno, yo les digo que ellas hablan de mí. Yo estoy aquí y ustedes no quieren recibirme. Yo estoy aquí, me les he manifestado, pero ustedes no quieren aceptarme. Las escrituras, esas que ustedes han leído tanto tiempo, hablan de mí. Sin embargo, no me conocen. ¿De qué les está hablando? De Génesis a Malaquías. Aquí, por supuesto, no había vida eterna, porque la vida eterna tiene que ver con que recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo recibimos una vez que Jesús muere, resucita, asciende y nos envía el Espíritu Santo. Así que de eso te estoy hablando. Lo único que hacían las escrituras era dar testimonio de Jesús. Las escrituras hablaban de Él, que Él vendría, lo anunciaban a Él. Este es el Cristo prometido, el Cristo anunciado. Quiero que veamos otro pasaje. Capítulo 8 de Hechos, los versos 27 en adelante. Hablando de Felipe, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco y funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era, ahí se los dejo de tarea, Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco y dijo a Felipe, te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura,
le anunció el evangelio de Jesús. O sea, la buena noticia de que ya esto se había cumplido a través del sacrificio de Cristo, que había venido Jesús, el Mesías, el que había sido profetizado, el anhelado, el esperado, pero que ya lo había cumplido, había resucitado y ahora había enviado al Espíritu Santo. Y que a causa de eso él estaba ahora allí, lleno del poder del Espíritu Santo, con entendimiento del evangelio. Y es por eso que Felipe es usado por Dios para quitarle la venda al eunuco, para quitarle el velo que tenía, que leía y no entendía. El apóstol Pablo dice que todavía hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, le queda el mismo velo, el cual por Cristo es quitado. Amados, tenemos que entender que desde la mentalidad apostólica, Escritura es la ley, los salmos y los profetas. Gracia y paz solo ha sido una porción para participar y colaborar hoy en la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos una Biblia y ella contiene la Escritura. Las Escrituras, la ley y los profetas.